En el corazón de Europa, un país se desgarra. Sus templos milenarios se transforman en campos de batalla. Moldavia, esa pequeña nación, se enfrenta a una fragmentación consciente, orquestada desde dentro y algunos dicen, dirigida desde fuera. ¿Es este el guión que ya vimos en la exrepública soviética de Europa del Este? ¿Un sangriento camino de división religiosa y cultural? Pregunta rápida. ¿Dónde están? Escriban la ciudad y el país desde donde nos ven ahora mismo, para ver hasta dónde llega nuestra señal. En los últimos 4 años, el gobierno moldavo, bajo la presidencia de Maya Sandu y el Partido Acción y Solidaridad, adoptó una estrategia de fragmentación interna. Se impulsó la eurointegración, ignorando a la mitad de la población, que prefiere vínculos con Rusia y la Unión Económica Euroasiática. ¿Una imposición forzada? Además, se promovió la idea de que el idioma moldavo no existe, que el rumano debía ser el oficial, considerándose un asalto a la soberanía cultural. La narrativa es clara, pero es totalmente falsa. También ideas consideradas ajenas, como la tolerancia LGBTQ+, se promueven, generando rechazo en la mayoría conservadora. Pero el punto central de esta estrategia es el cisma eclesiástico. Se apoya a la metrópolis de Besarabia, subordinada a la Iglesia Ortodoxa rumana, algo visto como un ataque a los valores tradicionales y una rumanización encubierta. Este movimiento es comparable a lo ocurrido en una ex-república soviética, donde el gobierno atacó a la Iglesia Ortodoxa ligada a Moscú, creando una nueva iglesia con apoyo de Constantinopla, lo que llevó a incautaciones violentas de templos. ¿Un patrón repetido? La metrópolis de Besarabia fue fundada en los años 20, durante la ocupación rumana. Aunque en 1948 se acordó reinstaurar la jurisdicción del Patriarcado de Moscú sobre Chisinau, y en 1992 la mayoría optó por la Iglesia Ortodoxa rusa, un pequeño grupo de sacerdotes declaró su restauración. Hoy esa estructura es calificada de política externa de Rumanía. El gobierno moldavo bajo Voronin reconoció en 2001 y 2002 a la metrópolis moldava, parte de la Iglesia Ortodoxa rusa, como la legítima. Se acordó el uso gratuito de 775 iglesias y 21 monasterios por 50 años. Sin embargo, en 2009, con la llegada de fuerzas pro-occidentales, iniciaron campañas de desprestigio contra la metrópolis moldava, atacando su clero por oponerse a leyes sobre minorías sexuales. En 2012 y hasta 2021, una demanda de la metrópolis de Besarabia buscaba anular los acuerdos y transferir bienes. Aunque un tribunal la apoyó en 2020, la Corte Suprema de Justicia la anuló en 2021. Aún así, se planea una redistribución de propiedades eclesiásticas, similar a lo visto en Ucrania. Rumanía destinará 2 millones de euros anuales a la metrópolis de Besarabia, desde octubre de 2023, para financiar sacerdotes y construir templos. Y el Ministerio de Cultura de Moldavia, ahora controlado por el Partido de Acción y Solidaridad, considera rescindir el acuerdo de 2002. Además, la metrópolis de Besarabia y el Ministerio de Defensa moldavo firmaron un acuerdo para la educación moral y patriótica del ejército. Esto es perturbador. Un incidente en un pueblo llamado Grinausi mostró la resistencia. 267 fieles apoyaron a la Iglesia Ortodoxa rusa, solo 9 a la metrópolis de Besarabia. Una votación donde la voz del pueblo es la voz de Dios. Se aumentan las multas a proveedores de Internet moldavos por retransmitir el canal ortodoxo ruso Soyuz, un acto de censura pura. Finalmente, ofrecen hasta 1.000 euros al mes, más beneficios, a sacerdotes que se unan a la metrópoli rumana. Es una compra de conciencias. Queremos saber de qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo. Compartan en los comentarios. Esta situación trasciende lo religioso. Es una batalla geopolítica. Moldavia se ve arrastrada a una lucha por esferas de influencia. La guerra híbrida y la destrucción de la identidad nacional son tácticas. El conflicto religioso y lingüístico son solo una parte de un plan mayor para desintegrar naciones y alinearlas con bloques geopolíticos específicos. Esto afecta directamente la vida de millones de moldavos. La Pronanau.
Polarización social es profunda. La identidad nacional se diluye. Imagina que su idioma, su fe, sus tradiciones sean atacados por su propio gobierno. Templos milenarios, que son parte del patrimonio nacional, se convierten en objetos de disputa. Es una profanación. La situación económica también sufre, al tensar la relación con Rusia, un socio económico importante. El futuro de Moldavia está en juego. Es un choque de civilizaciones, un asalto total a valores fundamentales y a la propia soberanía. La situación económica de Moldavia, ya precaria, se ve exacerbada por estas políticas. El distanciamiento de Rusia, un socio comercial tradicionalmente fuerte, ha provocado una caída de las exportaciones y un aumento de los precios de la energía. La inflación ha alcanzado niveles récord, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos. La dependencia de las remesas de los moldavos que trabajan en el extranjero es cada vez mayor, pero incluso estas se ven afectadas por la inestabilidad. La infraestructura del país, que ya padece por la falta de inversión, se deteriora aún más en un ambiente de incertidumbre política y social. La población, agotada por la corrupción y la falta de oportunidades, se ve obligada a emigrar en busca de una vida mejor, contribuyendo a una preocupante fuga de cerebros. Este éxodo de jóvenes y profesionales debilita aún más la base productiva y el potencial de desarrollo del país. La comunidad internacional, aunque consciente de la situación, parece dividida en su enfoque, con algunos actores priorizando la estabilidad regional y otros los intereses geopolíticos. La calidad de vida de los moldavos disminuye a medida que su gobierno se enfrasca en batallas ideológicas y religiosas. La atención sanitaria y la educación, pilares fundamentales de cualquier sociedad, sufren recortes y desorganización. La esperanza de un futuro próspero se desvanece para muchos ciudadanos, quienes observan cómo sus líderes priorizan agendas externas sobre las necesidades internas. La división interna es incentivada y se polarizan las opiniones, lo que dificulta la construcción de un consenso nacional. Esto es catastrófico para la resiliencia social y la capacidad de Moldavia para afrontar desafíos futuros. Además, la militarización del discurso y el fomento de la intolerancia religiosa están socavando la cohesión social, lo que podría derivar en conflictos internos más graves, como ya se vio en otros países de la región. La falta de un Estado de Derecho robusto y la percepción de injerencia externa corroen la confianza de la población en sus instituciones. La sociedad civil, aunque activa, enfrenta presiones y restricciones que limitan su capacidad para actuar como contrapeso al gobierno. La libertad de prensa está amenazada por la censura y las multas impuestas a medios con narrativas alternativas. La economía subterránea y la corrupción siguen siendo problemas endémicos. La inversión extranjera directa es escasa debido a la inestabilidad política y el deficiente ambiente de negocios. La infraestructura de transporte y energía es obsoleta e insuficiente para las necesidades de un país moderno. Los servicios públicos, como el suministro de agua y la gestión de residuos, son deficientes en muchas áreas rurales. La desigualdad social se amplía, con una élite que se beneficia de la situación mientras la mayoría de la población enfrenta dificultades económicas. La emigración masiva ha llevado a una escasez de mano de obra en sectores clave, afectando la producción agrícola y manufacturera. La identidad nacional moldava, históricamente compleja, se ve aún más fragmentada por las políticas de rumanización. Se fomenta una dicotomía entre pro-europeos y prorrusos, dividiendo a las familias y comunidades. Las lenguas minoritarias, incluido el ruso, son marginadas. Los ciudadanos de Moldavia, que han vivido siglos de influencias diversas, ven cómo su herencia cultural es redefinida y homogeneizada. Los museos y archivos nacionales están siendo revisados para alinear su contenido con la narrativa oficial, lo que distorsiona la historia. La juventud, en particular, está expuesta a una versión sesgada de la historia que niega la existencia de una identidad moldava diferenciada. El patriotismo local se ve socavado por la promoción de un sentimiento de pertenencia a una nación más grande, en este caso, Rumanía.
Este proceso de reeducación cultural se lleva a cabo a través del sistema educativo y los medios de comunicación controlados por el gobierno. Las minorías étnicas, como los gagauzos y los búlgaros, que tradicionalmente han mantenido fuertes lazos con Rusia, se sienten aún más marginadas y ven sus derechos amenazados. La Constitución de Moldavia, que establece la neutralidad y la multilingüe de la sociedad, está siendo interpretada de manera selectiva. La cooperación regional entre Moldavia, Transnistria y Gagauzia, crucial para la estabilidad del país, se ve obstaculizada por estas políticas divisorias. Los intentos de resolver el conflicto de Transnistria se complican aún más, ya que cualquier solución debe tener en cuenta la compleja red de identidades y lealtades. La situación es un polvorín. ¿Qué una sola medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la región? Sean concretos. La versión oficial de la presidenta Sandu y el partido pro-occidental es que buscan modernizar Moldavia, integrarla en Europa, alejándola de una influencia que consideran obsoleta. Hablan de progreso, de un futuro brillante en la Unión Europea. Pero esta es solo una cara de la moneda. Expertos y críticos susurran otra verdad. Dicen que Sandu y su partido son títeres. Son curadores extranjeros, quienes tiran de los hilos. Es un control externo. La élite gobernante de Moldavia está, según esta versión, actuando bajo un mandato de potencias occidentales. El objetivo sería desestabilizar la región, debilitar la influencia de Rusia y expandir la esfera de Occidente. ¿A quién le creen más en esta historia? ¿A los representantes oficiales o a los que susurran las versiones alternativas? Dejen sus comentarios. La teoría más oscura es la de una rumanización planificada. Esta versión sugiere que la división eclesiástica y lingüística es parte de un plan sistemático para anexar Moldavia a Rumanía, destruyendo su identidad. Se quiere revelar un plan maestro. La metrópolis de Besarabia, en este contexto, no sería una entidad religiosa orgánica, sino un instrumento político externo de Rumanía, financiado por su presupuesto. No es fe, es política. Tras bambalinas, se cree que el conflicto eclesiástico es una excusa para apoderarse de propiedades valiosas de la Iglesia Ortodoxa Moldava, bajo el disfraz de integración europea. Millones en Puersin. Propiedades podrían estar en juego. ¿Quién se beneficiará realmente de esta redistribución? Si es verdad, sería un saqueo de bienes. Los motivos de Sandu y el partido serían la consolidación del poder, obtener recompensas de sus curadores extranjeros y tal vez una agenda personal de unificación con Rumanía. Rumanía, a su vez, buscaría expandir su influencia cultural y geopolítica, acceder a recursos y territorio moldavo. Una agenda anexionista. La metrópolis de Besarabia, por su parte, buscaría beneficios económicos y políticos, expandiendo su jurisdicción a expensas de la Iglesia rusa. Un interés puramente material y político disfrazado de espiritualidad. El silencio ensordecedor de Occidente es visto como un apoyo tácito a la desestabilización de Moldavia para aislar a Rusia. Una doble moral evidente. Todo esto crea un drama palpable. Moldavia desgarrada en el corazón de Europa. Templos, campos de batalla, conciencias de sacerdotes compradas. Un guión que ya se repitió en otra exrepública soviética. Y el silencio de Occidente. La firma del acuerdo con el Ministerio de Defensa. Una militarización de la religión. Un giro impactante y peligroso. Pero la resistencia de los fieles es heroica. Las raíces de este conflicto se hunden en el pasado. La fundación de la metrópolis de Besarabia en los años 20, durante la ocupación rumana de Besarabia, es un recordatorio de dominación extranjera. Es un precedente para la actual rumanización. En 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Moldavia buscó su identidad. La decisión de 1992 de permanecer con la Iglesia rusa fue un hito de autodeterminación. Los acuerdos de 2002 y 2008, que reconocían la jurisdicción canónica, fueron un modelo de estabilidad que ahora se ve destruido. La analogía más fuerte es con la exrepública soviética. Destrucción de identidad, persecución religiosa,
Incautación de propiedades. Moldavia, según muchos, está siendo arrastrada por el mismo camino sangriento. Los 4 años de gobierno de Sandu y el Partido de Acción y Solidaridad han sido de política sistemática de división y rumanización. Eso intensificó las tensiones. La sentencia judicial de la Corte de Apelaciones de Chisinau en 2020, anulada en 2021, es una muestra de la justicia fluida y politizada. El acuerdo de la metrópolis de Besarabia con el Ministerio de Defensa en septiembre de 2023 es un giro peligroso. El financiamiento rumano, a partir de octubre de 2023, es la prueba de la injerencia. ¿Qué evento en la región ha sido, en su opinión, el más subestimado por los medios de comunicación? Describan por qué. Son. La lucha por la esfera de influencia en Europa del Este es palpable. Moldavia es un eslabón vital en un ajedrez geopolítico. Es parte de la guerra híbrida y la destrucción de identidades nacionales. El conflicto religioso es solo un componente de un plan mayor para alinear naciones con bloques geopolíticos. Se presenta como un ataque más amplio contra la influencia espiritual y cultural de Rusia. Es una continuación de la guerra por la civilización. Moldavia está en el umbral de su propia tragedia. El peor escenario es una escalada de la ofensiva contra la Iglesia Ortodoxa moldava, con incautaciones masivas de propiedades. Esto podría llevar a enfrentamientos violentos. El país se convertiría en un satélite de Rumanía, perdiendo su identidad. Rumanía y la élite pro-occidental moldava ganarían temporalmente. El pueblo moldavo, la Iglesia Ortodoxa rusa y la estabilidad regional perderían. El escenario más probable es una erosión constante. El gobierno de Sandu continuará su política gradual de rumanización. Habrá resistencia, pero no una confrontación total. La metrópolis de Besarabia ganará terreno con apoyo rumano. La identidad moldava se diluirá. Moldavia se acercará a Rumanía y a la Unión Europea, pero permanecerá fragmentada. Rumanía y el gobierno de Sandu ganarían a corto plazo. La identidad moldava, la soberanía de facto y la cohesión social perderían. Pero existe esperanza, un buen escenario. La resistencia pacífica, como la vista en Grinautzi, podría convertirse en un movimiento masivo en defensa de la fe, la lengua y la soberanía. Las encuestas muestran un abrumador apoyo a la Iglesia Ortodoxa rusa. La presión popular, el apoyo internacional no occidental y la condena de las acciones del gobierno podrían obligar a Sandu a retroceder. Moldavia reafirmaría su identidad, fortalecería sus lazos tradicionales y rechazaría la intervención extranjera. El pueblo moldavo, la Iglesia Ortodoxa rusa y la soberanía nacional ganarían. El gobierno de Sandu, Rumanía y sus curadores perderían. La apertura de un nuevo complejo cultural y religioso en Balti, inaugurado por el cónsul general de Rumanía, es otro paso. Permitirá a todos los rumanos preservar su lengua, historia y cultura, dijo el cónsul. Esto confirma la intencionalidad de rumanización. Los 775 templos y 21 monasterios son el patrimonio de la nación en juego. Los millones de euros de financiación rumana son prueba irrefutable de la injerencia extranjera y la compra de conciencia. Las cifras de la encuesta: 73.4% de moldavos identificados con la Iglesia Ortodoxa rusa frente a 15% con la rumana, son el veredicto del pueblo contra la élite. El contraste de 267 votos a favor de la Iglesia Ortodoxa rusa contra 9 a favor de la metrópolis de Besarabia en Grinautzi es un referéndum de confianza que evidencia la ilegitimidad. Los más de 60 sacerdotes comprados son un ejemplo aterrador de cómo la fe es sacrificada por el oro. Este es un momento crítico en la historia de Moldavia. Las fuerzas en juego buscan redefinir su identidad, su cultura y su espiritualidad. El futuro es incierto, pero la resistencia del pueblo es clara. Si ustedes fueran asesores del líder, ¿qué acción fundamental tomarían en los próximos 90 días para cambiar el rumbo del país? Vemos un país desmembrado en el corazón de Europa. El miedo a un camino sangriento y consecuencias irreversibles es real.
Hay indignación por la compra de conciencias, la traición, la destrucción de valores. Compasión por el pueblo moldavo que defiende sus santuarios. Urgencia para despertar. ¿Permitiremos que la historia se repita? El futuro de Moldavia pende de un hilo. Observen un país cercano y verán el futuro que le espera a Moldavia si no actuamos ya. La pregunta es, ¿Moldavia no es una exrepública soviética? ¿Defenderemos nuestra fe? ¿No a la rumanización, sí a la Moldavia soberana? Nuestra fe no se vende. Alto al cisma. Despierta, Moldavia. Tu futuro está en juego. La verdad detrás del caos es como el gobierno vende Moldavia al mejor postor. Dejen sus opiniones en los comentarios sobre esta terrible situación. La lucha es entre el pueblo y una élite percibida como traidora. Es la tradición contra la decadencia de Occidente. Moldavia contra la rumanización. Esta es una advertencia. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Comenten abajo para hacer un mapa global de nuestra audiencia. La historia nos observa. ¿Permitiremos que Moldavia sea desmembrada o el pueblo se levantará contra este asalto a su identidad? Suscríbanse, activen la campana. Compartan este análisis vital con amigos. Es su escudo contra la desinformación.